Hola, buenas. Mi nombre es Íñigo Ibáñez y en ese trabajo final voluntario para la historia de España, voy a hablar sobre el desastre ecológico del Prestige, un evento reciente de la historia española, pero que es un evento muy importante en su propia historia. Bueno, pues os voy a dar primero una introducción. Este Prestige del que hablamos era un petrolero que el 19 de noviembre de 2002 se partió en dos y se hundió a pocos kilómetros de la costa gallega después de haber sido remolcado durante 6 días por las autoridades españolas. Todo este petróleo que se perdió se extendió por el océano y alcanzó a más de 1.000 playas, tanto españolas como portuguesas como francesas, afectando gravemente a la fauna marina y a muchísimas aves marinas también, además de causar daños millonarios en la costa gallega y en la economía gallega, que fue la mayor, la más, que fue la que más sufrió este desastre. Bien, pues una vez hechas las presentaciones, vamos a empezar con la presentación. El 13 de noviembre de 2002, un buque petrolero con bandera de las Bahamas lanzó una llamada de auxilio que fue atendida precisamente por Salvamento Marítimo. Eso es completamente normal, ya que se encontraba a pocos kilómetros de Finisterre. Este petrolero había parado su travesía desde San Petersburgo, que era donde había empezado, hasta Gibraltar, porque había sufrido muchísimos daños estructurales al verse envuelto en un grave temporal. Y en ese momento pues, se encontraba prácticamente a la deriva. Esa fue la causa de la llamada. Bien, la respuesta del gobierno español no fue otra que remolcarlo lejos de las costas para evitar así cualquier desastre en sus costas, lo que luego acabaría pasando, y lo llevaron hacia el Atlántico, hacia adentro. Pero este viaje tan solo duró 6 días, ya que el 19 de noviembre el Prestige no aguantó más y pues se partió en dos, como podemos ver en la imagen, eh, haciendo que todo el vertido de petróleo cayera sobre el océano y dando comienzo a una verdadera crisis ecológica. En total se derramaron 63.000 toneladas de petróleo y se contaminaron 1.137 playas. Como ya hemos dicho, no eran solo españolas, sino que también eran portuguesas y francesas, aunque fue Galicia la que se llevó la peor parte y murieron más de 200.000 aves marinas. Podemos ver aquí como una gaviota está recubierta en petróleo y otro cangrejo en el agua, que podemos ver como el agua está muy, muy contaminada. Desde el principio, la coordinación del gobierno de esa época, del gobierno español, en esta crisis fue bastante confusa, tal y como dice la primera sentencia del caso, que se tendría lugar años después. El capitán del navío decidió quedarse a bordo y además se negó a remolcar el barco lejos de la costa española, por lo que esto provocó que las tareas de rescate se vieran retrasadas. Pero finalmente, el día 15 de noviembre, 4 días antes de que el Prestige se partiera en dos, fue detenido porque la Marítima de A Coruña lo denunció por obstrucción y por desobediencia, ya que se negó a abandonar el barco, y consiguieron sacar definitivamente a toda la tripulación del buque, prosiguiendo entonces con la intención de llevarlo hacia mar adentro, como habían acordado. Esta estrategia, muy polémica, fue impulsada por el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, pero claro, esta polémica se inició porque había sido desaconsejado por varios estudios anteriores. En un principio, además, el gobierno se había negado a reconocer los efectos de este desastre. El principal responsable político no podía ser otro que el presidente del gobierno, que era José María Aznar en ese momento, pero también tuvo una gran importancia Mariano Rajoy, que por entonces era el vicepresidente del Ejecutivo, y desmintió en numerosas ocasiones la gravedad de este asunto. El mismo día del hundimiento incluso afirmó que no habría una catástrofe y que además que todo apuntaba a que este crudo se iba a solidificar dentro del barco, algo que como podemos ver ahora pues no ocurrió. Pero además, con el transcurso de los días, esta devastación ecológica se hacía cada vez más evidente, porque, bueno, pasaban los días y no se podía ocultar lo que era evidente. Por un lado, el ministro de Defensa, que era Federico Trillo por ese entonces, admitió que habían planteado bombardear el Prestige para hundirlo y así además, bueno, pues quemar todo ese petróleo. Y días después de que el buque se partiera en dos, el 27 de noviembre, el periódico La Voz de Galicia desveló un informe secreto del gobierno en el que confirmaba que el vertido de petróleo
había sido de más de 20.000 toneladas de petróleo, que era algo que se había seguido negando públicamente los días después. Pero, bueno, por otra parte, los voluntarios fueron los que se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de las crisis, como suele pasar en todas las crisis, ya que respondieron a la descoordinación del gobierno y a la falta de transparencia de este mismo. Ellos fueron los que se ajustaron los trajes, fueron voluntarios y se ajustaron a esos trajes especiales para la limpieza de las playas. Y se contaban con muchísimos voluntarios. Por ejemplo, en Musía, que es una de las zonas más afectadas, se registraron más de 120.000 personas en total, además de que se sumaron la Guardia Civil y la Cruz Roja, que habían enviado a miles de trabajadores en el primer fin de semana. Y 2 días después, es decir, el 21 de noviembre, de que se produjera el vertido del crudo, en Galicia surgió un movimiento muy popular que exigía responsabilidades políticas. Vamos a ver aquí, este movimiento se llamaba Nunca Más, exigía no solo responsabilidades políticas, sino también medioambientales, ya que esta plataforma ciudadana criticaba duramente la mala respuesta que había dado el gobierno, no solo autonómico, sino también el gobierno central, el gobierno de la nación. Y lo que trataba era de dar visibilidad a este descontento que había en la población general, que había visto cómo pues, su hogar, sus playas habían quedado destrozadas. El emblema de este movimiento era la bandera gallega, pero en vez de ser sobre un fondo blanco, sobre un fondo negro, como el petróleo. Y el 19 de enero de 2002, esta plataforma Nunca Más se querelló contra el gobierno por su gestión durante los primeros días de la crisis, pero este juicio por el hundimiento del Prestige no tuvo lugar hasta 10 años después. Es decir, si la tragedia fue en 2002, este juicio no tuvo lugar hasta 2012. Bueno, aquí podemos ver dos de las portadas de los periódicos más importantes de España, de dos de los periódicos más importantes de España, como puede ser El País y El Mundo, de 2 días antes de que el buque se partiera en dos, pero claro, ya había una amenaza sobre el mar y sobre las costas, ya que esto es el 17 de noviembre. Y bueno, podemos catalogar al desastre ecológico del Prestige como uno de los desastres, uno de los 3 desastres, esta puede estar en el top 3 de desastres o de acontecimientos más graves que han pasado en la historia reciente, no solo de España, sino del mundo. En el primer lugar podemos, obviamente, situar a caso Chernóbil. En el segundo lugar podemos meter a la tragedia espacial de Transbordador Columbia, en el que murieron 7 astronautas después de cuando estaba volviendo a la Tierra. Y por último, pues, vamos a ver esta tragedia, que era una tragedia tanto social como medioambiental, porque Galicia tuvo muchísimas pérdidas en su economía, porque sus costas se vieron afectadas muy gravemente. Pues nada, muchas gracias. Esta es la bibliografía que he utilizado para hacer este trabajo y espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco del tema y que os incite a buscar más información sobre este tema que a mí me parece muy interesante.